¿Ubican esta frase que dice que la historia la escriben los vencedores? Se refiere, pues, a que dentro de una lógica de conflictos sociales, de conflictos entre potencias militares, de conflictos entre naciones y entre grupos sociales, siempre quien sobrevive va a ser quien termine contando qué fue lo que sucedió y quien termine elaborando la narrativa de esos hechos históricos. Sin embargo, en este sentido, cuando no hay sucesos, cuando no hay una crisis en el sentido militar que confronta a dos pueblos y pues es un pueblo narrando su propia historia como pueblo, la propia historia de una coyuntura social determinada, de una coyuntura histórica determinada o simplemente narrando la historia de los últimos años de su existencia misma, pues sí es una historia elaborada por los vencedores, pero particularmente es una historia elaborada por los vencedores que son vencedores dentro de un orden social determinado. O sea, es una historia elaborada por los ricos. ¿Por qué? Porque son quienes tienen acceso al tiempo libre, a la alfabetización, a los medios de impresión y de difusión de conocimiento determinado. Son quienes tienen los accesos institucionales a fuentes determinadas para poder consumirlas, interpretarlas y después plasmar un texto medianamente coherente sobre cierta realidad. Y obviamente estos textos históricos elaborados por estos sujetos que son representantes de una clase social determinada van a proyectar la visión histórica de qué, de esta clase social determinada, ¿no? Y con esto no quiero decir que gente de clase media, si es que todavía existe cabrones, o gente pobre no puedan tener acceso a narrar la historia de su pueblo, de su sociedad determinada, porque lo que tenemos a partir del siglo XX es un acelerado proceso de alfabetización, ¿no? Sin embargo, creo que hoy se imponen limitantes de otro tipo para que las personas no puedan al menos difundir de forma masiva esta narrativa sobre su propia existencia, que tiene que ver con el acceso a la educación universitaria, que tiene que ver con el acceso a los medios de impresión, etcétera. Y pues incluso en los mismos medios universitarios de elaboración de conocimiento histórico, me parece que ya no es a partir del acceso a un capital determinado en metálico, tal vez a un capital cultural determinado, lo que te restringe el poder narrar la historia de una determinada sociedad o de determinados hechos, pero pues también hay ciertas narrativas institucionales que te bloquean la posibilidad de que tú eh, narres desde cierta perspectiva la realidad, ¿no? Porque pues siempre hay corrientes que se imponen sobre las otras y se llevan el presupuesto, la atención académica, etcétera. Y pues eso nos lleva a episodios muy interesantes y a preguntarnos demasiadas cosas, ¿no? Sobre el por qué la historia de la humanidad a través de las narraciones que conocemos tiene tantos huecos y en muchas ocasiones termina invitándonos incluso a una excesiva idealización de tiempos históricos que realmente fueron muy dolorosos para la humanidad, pero en tanto no se narran desde la perspectiva de las personas que sufrieron esta realidad histórica, pues no los pensamos como tiempos dolorosos, ¿no? Por ejemplo, la historia de la antigua Grecia se nos narra como una época gloriosa, de esplendor, etcétera, pero fue una época gloriosa y de esplendor para ciertos grupos sociales que tenían acceso al comercio por el Mediterráneo, que tenían cargos públicos, que tenían puestos de poder, que eran familiares de reyes o de servidores públicos, etcétera. Pero, por ejemplo, hay muy pocos datos que conozcamos sobre el estilo de vida y la manera de existencia en la que se desenvolvían los pueblos conquistados, en las que se desenvolvían los esclavos, la forma en la que desarrollaba su vida cotidiana las mujeres, entre otros grupos, pues desfavorecidos por esta dinámica de poder. Entonces, pues sin lugar a dudas, cuando nosotros tomamos un libro y leemos sobre la Grecia, sobre la Atenas, por ejemplo, de este siglo glorioso que, ay, si no me equivoco, es Voltaire el que dice que es el siglo de Pericles. Este, pues vamos a encontrarnos un contexto social, cultural y político espléndido, pero no es espléndido en sí mismo, sino es espléndido porque hay muchas voces que no estamos escuchando, hay muchos ecos que no llegan hasta nosotros, ¿no? Porque hay
pues, sin lugar a dudas, muchos grupos sociales que están esclavizados, que son desfavorecidos en esta dinámica de poder, que pasan hambre, que son violentados, que son constantemente agraviados, pero sus voces no las escuchamos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a, pues, estos instrumentos de producción de conocimiento que sobrevive a través del tiempo. ¿Cómo la ven?